Mauro, desde o último jogo, né, quando você citou que estava um pouco ansioso para fazer o gol, a gente ouviu dos seus companheiros, dos outros jogadores, dizendo que é natural, de que eles vão tentar ajudá-lo da melhor forma possível. Pela sua experiência, assim, como é que você está sentindo essa questão e trabalhando essa questão da ansiedade? Isso já aconteceu com você antes, em outros clubes? Ou está acontecendo agora pela primeira vez, depois já de tanto tempo de carreira? No, el tema de la ansiedad es algo muy relativo, ¿no? Es algo muy personal más que relativo. Yo creo que mientras el equipo gane y el equipo juegue bien, quien hace el gol no es tan importante. El tema de la ansiedad, hablo de un tema muy personal mío, que obviamente como todo delantero, como todo atacante, necesita y vive del gol, pero eso no es tan importante cuando el equipo va ganando. Entonces, si en lo personal quiero hacer gol, si en lo personal cada partido que inicia tengo esa esperanza de poder convertir algún gol y poder ayudar a mi equipo, pero si el gol no llega y el equipo sigue ganando, no hay problema, no, eso es una cuestión que va a llegar solo. Gracias a Dios me vengo sintiendo cada día mejor y el gol es una consecuencia del buen juego y sé que próximamente va a llegar y cuando se abra el arco, como decimos nosotros, van a venir muchos goles juntos. Ainda é pouco tempo aqui no Brasil, você está se adaptando ainda. Mas, como curiosidade, você já chegou a observar o que os outros grandes times estão fazendo? As qualidades e os defeitos de São Paulo, de Palmeiras, de Santos? Eu te pergunto para saber assim, em que nível está o Corinthians na disputa com esses outros grandes rivais. É possível dizer que o Corinthians está no mesmo nível, acima, abaixo? É possível ser campeão, por exemplo, do Paulista, na sua opinião? Corinthians tiene que ser campeón, para eso pelea y para eso se formó un gran plantel, un gran equipo. Yo creo que más allá de lo que pueda ofrecer San Pablo, lo que pueda ofrecer Palmeiras y Santos, hay otros equipos que también pueden dar pelea y nosotros es ir paso a paso. Mañana hay un partido importante que tenemos que ganar para quedar primero en el grupo y ya después se pensará en lo que viene al mata-mata, ¿no? Como dicen ustedes. Pero el partido importante es el de mañana y esperemos, no sabemos todavía qué equipo va a parar el profesor, pero los que entren en campo van a tener que dejar la vida para conseguir los 3 puntos e quedar primeiro no grupo. Mauro, boa tarde. Eu queria que você falasse sobre a sua adaptação ao Brasil. Você já compreende melhor o português, consegue entender as instruções do Fábio Carille nos treinamentos, a sua vivência aqui na cidade de São Paulo, se você ainda se incomoda com o trânsito, por exemplo, encontrar a torcida do Corinthians nas ruas. Como é que tem sido a sua adaptação? El idioma lo entiendo todo lo que hablan. Quizá no estoy pudiendo hablar por el hecho de que no tuve tanto contacto todavía. Yo creo que en unos meses seguramente pueda empezar a hablar más fluido el portugués y pueda sentarme a una conferencia hablando en portugués. En cuanto al tráfico, recién acabo de llegar, 1 hora y 20 desde mi casa, así que acostumbrándome a eso también y bueno, dentro del campo creo que los que tienen que hacer una evaluación son ustedes, ¿no? Que son los que lo ven y analizan el fútbol nuestro. Yo me voy sintiendo cada día mejor y obviamente que si hubiese convertido algunos goles el otro día hubiese sido una actuación muy buena, pero me quedo con que mi rendimiento va evolucionando cada día más y que los goles van a llegar, eso no tengo duda. Lo dije el otro día después del partido. Hice goles en toda mi carrera y esta no va a ser la excepción, ¿no? Tarde o temprano los goles van a llegar y ojalá que pueda ayudar a Corinthians, no solamente como lo estoy haciendo ahora, sino que también con muchos goles. Nós imaginávamos o Corinthians com 3 centroavantes, com 3 atacantes, camisa 9 mesmo, camisas 9. Você, o Wagner Love e o Gustavo. Só que o Wagner Love, por opção do Fábio Carille, tem atuado mais pelas pontas, pelas bandas. Você percebe isso também, que a sua disputa na equipe titular se concentrou com o Gustavo, ou joga Gustavo ou joga Bocelli? Essa é a disputa? Sí, no sé si es una disputa. Yo creo que son opciones que tiene el entrenador. Somos 2 jugadores de características distintas en una misma posición. Gustavo es más de área, que trata de buscar más la bola aérea. Yo soy más un jugador que trata de buscar la bola en el pie o por el suelo. Y bueno, depende la
la situación que el técnico nos decide utilizar y obviamente que también podemos jugar los dos juntos. Hemos tenido partidos que por minutos hemos estado los dos compartiendo momentos dentro del campo y el equipo también se vio bien y con varias oportunidades de gol y hasta hemos ganado partidos por movimientos y cosas que hicimos los dos juntos. Así que son opciones que tiene el entrenador y mismo Wagner Love, que es un jugador distinto a nosotros dos también y que puede actuar por un costado del campo como puede actuar como atacante también. Eso es lo bueno, ¿no? He escuchado mucho hablar que el año pasado quizás no se tenían tantas opciones y este año sí. Entonces eso lo único que le hace bien es a Corinthians. Si nosotros tenemos esa competencia interna, va a ser también de que nos esforcemos cada día más para poder tener un lugar dentro del equipo y siempre el que va a salir ganando es el Corinthians. Comprende, não, o que estou dizendo? Sim, entende? Mauro, boa tarde. Você falou agora há pouco que é importante o Corinthians vencer o Ituano para terminar na liderança do grupo. Caso o Corinthians vença o Ituano, pode indiretamente ajudar o rival São Paulo, que ainda não está classificado às quartas de final. Ou seja, o São Paulo pode contar com essa forcinha do Corinthians, essa ajuda? Nosotros no jugamos para ayudar a San Pablo, jugamos porque queremos terminar primero en el grupo. El terminar primero va a hacer que podamos cerrar la fase de cuarto de final en casa y eso para nosotros es importante. Si eso ayuda a San Pablo, buenísimo, porque vamos a tener posibilidad que si pasamos poder tener un enfrentamiento o en la semi o en la final. Así que no lo miramos por ese lado, miramos y pensamos en Corinthians nada más. Mauro, boa tarde. Se você veio da entrevista coletiva, você vai ser titular amanhã? No entiendo, perdón. Se você veio dar a entrevista coletiva, você será o titular amanhã contra o Ituano? Tiene que preguntarle a Fabio. No le dio el equipo. Ahora de acá nos vamos a ir al video y que nos muestra siempre el otro equipo y ahí seguramente algo vamos a trabajar. Me imagino que hoy tiene que dar el equipo para confirmar a ver quién juega mañana. E se jugaria de titular não te lo puedo dizer, assim que... Você falou da adaptação, né? Queria saber o que você mais gosta aqui do Brasil, que mais te encanta, assim, né? Fora do campo, evidentemente, e o que você mais sente falta da Argentina. Lo que te puedo decir es qué cosa me hacen falta de México más que de Argentina, ¿no? Porque yo en Argentina hace como 8 años que no vivo. Entonces estoy muy acostumbrado más que nada a la cultura mexicana. Y obviamente se extraña un poco porque viví en México 5 años y medio. Pero acá realmente en Brasil y en San Pablo específicamente se vive muy bien, ¿no? Quizás un poquito el idioma es un poquito de barrera para comunicarse, pero me parece que en líneas generales es muy parecido a lo que era en Argentina, entonces no siento tanto el cambio. Sí, obviamente extraño muchas cosas de México, porque me acostumbré a vivir ahí, pero realmente el tiempo que llevo aquí en San Pablo lo estoy disfrutando mucho y bueno, lo único malo realmente es el tráfico, eso no te voy a mentir, ¿no? Hoy vine un poquito de mal humor, 1 hora y 20 es bastante, pero bueno, al llegar acá, ver todo este espacio que tenemos acá en el lugar de entrenamiento y la cabeza le cambia de un momento para otro y realmente me siento feliz de estar acá. Mauro, aqui, boa tarde. Sobre a adaptação dentro de campo, você ainda sente muita diferença do futebol mexicano em relação ao futebol praticado aqui no Brasil? Tanto do jogo em si, o ritmo de jogo, quanto também os treinamentos, o trabalho que é feito aqui no CT. En cuanto al ritmo de juego, sí es distinto, ¿no? En México había quizás un poco más de espacio y acá, más que nada, los equipos se cierran mucho atrás y más que nada jugando contra Corinthians es normal que pase eso, ¿no? Yo creo que la evaluación general va a ser cuando empiece el torneo, el Brasileirao, porque ahí es donde se puede comparar con la liga mexicana. La liga mexicana no tiene ese torneo estadual como hay aquí, entonces no creo que sea bueno hacer un análisis hoy. Quizás cuando termine el Brasileirao te pueda contestar mejor esta pregunta. Y en cuanto a los entrenamientos, es poco el tiempo que hay para entrenar, es más el tiempo que hay para recuperación y para ver algún video del equipo rival que para entrenar específicamente. Yo creo que la forma que tiene de trabajar Fabio es buena, te da y te ayuda para después llevar cosas adentro del campo en los partidos. Y bueno, como te digo, no tuvimos mucho tiempo de trabajar y esperemos que no lo tengamos, ¿no? Porque si no lo tenemos es porque estamos jugando muchas competencias y estamos con vida en todas las competiciones y eso es bueno para Corinthians.
Mauro, tudo bem? Todos nós jornalistas estamos vendo uma evolução no Corinthians. O jogo, a bola está mais no chão, as chances estão sendo mais criadas. O time está melhor, assim, mais entrosado. Você enxerga isso dentro de campo? Você vê essa melhora también? Sí, nosotros lo vemos y lo sentimos, ¿no? Hubo varios partidos que el equipo por momentos jugó bien, pero creo que el punto de inflexión, y creo que lo charlamos también dentro del vestuario, fue contra Santos. Ese partido el equipo dio un vuelco a la forma de que venía jugando y a partir de ahí fue creciendo partido tras partido. En el partido de Copa, de visitante, conseguimos un gran resultado con Ceará. Después volvimos a jugar el otro día, creo que en gran nivel, y ese tiene que ser el camino. Lo dije el otro día después del partido en conferencia, que de esa forma, si Corinthians juega de esa forma, de esa manera, va a ganar mucho más partidos de lo que va a perder. Y bueno, ese es el camino que queremos seguir y ahora apostando por el partido de mañana para poder quedar primero en el grupo y poder definir en casa los cuartos de final. Mauro, boa tarde. O Danilo Avelar é um jogador que sofreu muitas críticas da torcida e nesse momento da temporada ele vem crescendo, vem evoluindo e ganhando confiança também. Queria que você falasse um pouquinho de como que vocês têm visto essa evolução dele. Para mí Danilo es un jugador muy completo, porque es un jugador que con la pelota en los pies es técnicamente bueno, marcando también me parece un jugador defendiendo, digamos, para que entiendan, un jugador de buenas características y tiene una virtud que es muy buena, que es el juego aéreo. Él tiene un cabezazo importante y lo está demostrando porque cada vez que llega al área es peligro de gol. Me parece un jugador muy completo y obviamente que a veces al tener actuaciones quizá que no son buenas, la torcida obviamente que se disgusta, como se disgusta con cualquier jugador que no tiene un partido bueno, porque el nivel y la exigencia de Corinthians es muy alto. Yo lo único que te puedo decir que lo veo a Danilo día a día y ahí para mí es un jugador muy completo y un jugador que día a día ayuda a Corinthians muchísimo. Y es un lateral que si sigue en el nivel que está mostrando hasta ahora, ¿por qué no pueda tener alguna chance también en la selección? Boa tarde. Queria que você falasse sobre as suas filhas, o que elas acharam do jogo, o que elas acharam do estádio. No final do jogo a gente viu elas entrando no campo de novo, com tudo apagado. O que elas acharam dessa experiência? Bueno, es todo nuevo para ellas. En México no teníamos esa posibilidad porque la liga no permite entrar a los chicos dentro del campo y bueno, para mí fue una experiencia hermosa poder disfrutar un momento con ellas y para ellas también, ¿no? Es el día de hoy que quieren volver a estar dentro de la cancha y bueno, les digo que esperen porque todavía no hay partido. Pero bueno, nada, es una experiencia hermosa y ojalá que se pueda volver a repetir, ¿no? Le agradezco también al club que me dio la posibilidad de poder entrar con ellas al campo y bueno, que se vuelva a repetir. Esto.